¿Cómo están? Buen día. Un segundo. Es todo lo que tarda la vida en cambiarnos los planes. No hay señales, no hay advertencias, no hay tiempo para prepararse. Otras veces sí, pero por más que lo veamos venir, igual nos desestabilizan estos momentos. Y es en este instante de inestabilidad cuando entendemos que el control no era más que una ilusión. La buena noticia es que absolutamente todos tenemos la capacidad de superar esos momentos sin quebrarnos. Yo hoy les voy a contar cómo lo hice yo, con una metodología de 5 pasos a la que me gusta llamar vivir el modo beta. Pero antes de darles esta herramienta tan poderosa, les voy a contar cómo tuve que aprenderlo. Nos hemos enfrentado a pandemias, a la irrupción de la atrevida inteligencia artificial, a la descentralización de activos, a las crisis globales, crisis económicas, crisis laborales, crisis de familia, crisis de pareja, crisis de salud. Pero en definitiva, lo que importa no es lo que pasa, sino quiénes somos cuando eso nos pasa y quiénes pasamos a ser una vez que podemos atravesarlo. Soy Carla Torazzi, como les dijeron, Tora Blockchain para el ámbito empresarial. Y yo tuve que aprender esto muy joven. A mis 21 años me dieron un diagnóstico duro. Pero antes de eso tuve un momento de mucha incertidumbre. Porque los médicos veían una placa y no podían decirme lo que encontraban ahí. Fueron días de consultas e interconsultas, hasta que por fin llegó ese diagnóstico que parecía tan esperado. Un caso en miles. Tumor de células gigantes, me dijeron. Un tumor que era benigno, pero se comporta como un tumor maligno. Raro, ¿no? Hasta ese momento no habían tratamientos, solo me dieron 2 opciones. Amputar mi brazo o intentar algunas cirugías que fuesen un poco menos invasivas y ver cómo iba evolucionando. Al escuchar que había una segunda opción, con 21 años, obviamente, mi mente dijo, Carla, acá lo único gigante sos vos. Y decidí empezar ese tratamiento. A mis 25 años, después de 18 cirugías, más de 20 viajes a otra ciudad, 4 años de quimioterapias, tuve que escuchar la frase que no quería escuchar. Carla, el tratamiento no está funcionando como esperábamos. Para ese entonces ya tenía tomada la mitad de mi columna con este tumor, mis 2 pulmones, una costilla, mi hígado, mi húmero, y tenía una lesión muy cerca de mi corazón. Después de tanto, tuve mi primer shock de conciencia y ahí fue cuando entendí que hay fuerzas en la vida que por más que hagamos todo lo que está a nuestro alcance y mucho más, simplemente no podemos evitarlas. Son inevitables. 5 años después de esas primeras 2 opciones, volví a encontrarme en el mismo lugar, con las mismas 2 opciones. Amputar o intentar algo más. Y esta vez, como verán, tomé la primera opción. El día de la cirugía, se los voy a contar porque tengo algunos minutitos. Me internaron 24 horas antes para hacerme transfusiones, el protocolo es bastante rígido. Y yo estaba súper tranquila, me acompañaban mis familias, era casi una cirugía más de todas las que había tenido. Hasta ahí todo normal. Hasta que empecé a sentir las ruedas de la camilla acercarse por el pasillo. Mi cuerpo empezó a temblar
descontroladamente, lágrimas caían de mis ojos, mi corazón iba a estallar, quería irme de ese lugar, no quería vivir esa situación. El trayecto de la sala al quirófano fue eterno, créanme. Pero ahí me estaba esperando mi cirujano, quien ya me conocía bastante bien. Me abrazó y me dijo: Tora, tranquila, te vamos a cuidar y después de esto vos vas a tener tu vida de nuevo. A las horas desperté en la sala. El dolor era inexplicable físicamente, aún teniendo mi brazo anestesiado. Pero cuando llegó el momento de mirarme, para mi sorpresa, no fue tan difícil. Eso que había pasado años tratando de evitar, no fue tan grave. Sentí una paz enorme. Me sentí liviana, libre. Y después de eso, el segundo momento fuerte fue atravesar la puerta de la clínica y exponerme a la vista de los demás. ¿Y saben qué? Fue menos grave de lo que creía. Porque nada es tan grave como creemos. Hay momentos en la vida que son inevitables. Y lo único que podemos hacer es pararnos de frente, mirarlo y entender que podemos aprender de ese momento, que son momentos que vienen a reversionarnos, a veces por completo. Después de esto, los médicos me dijeron que mi vida iba a ser un poco más complicada. Claramente iba a tener que aprender a hacer cosas de otra manera, pero créanme que puedo hacer absolutamente todo. Que no iba a poder tener hijos por los tratamientos de quimioterapia que había hecho, que en 2 años probablemente iba a tener que usar silla de ruedas por mi lesión de columna. Pero lo que ellos no sabían es que yo nunca fui tan obediente. Tengo 3 hijos hermosos, Filipo, Vito y Julia. 2 de ellos son mellizos, ¿sí? Cambié pañales por 2 con una sola mano. Y hasta alguna vez le hice trencitas a mi nena. A veces el cuerpo puede limitarnos, pero nuestra mente es capaz de lograr absolutamente todo. Años después empecé a emprender en tecnología. Me apasioné por la blockchain. Hoy me dedico de lleno a eso. Y me encontré con este término tan valioso del modo beta. El modo beta es una versión que no está terminada, no es perfecta, pero se prueba, se equivoca, se expone a la crítica, aprende y mejora. Y empieza otra vez con el mismo proceso. Se prueba, se equivoca, se expone a la crítica, aprende y mejora. Y yo les pregunto, ¿no es eso acaso la vida? Piénsenlo. Levanten la mano. ¿Quién cree que es eso la vida? ¿Sí, no? Entonces empecé a entender que esto podía ser un entrenamiento habitual para todo tipo de situaciones complejas. Porque claramente esta de mi salud no fue la única que atravesé. Desde la más pequeña hasta la más compleja, podemos atravesarla si nos entrenamos en cómo comprender lo que nos sucede. El primer paso es reconocer frente a qué estamos parados. Empezar a mirar nuestra verdad sin filtros, sin máscaras. Ahí, en tu familia, ahí con tus vínculos, con tu pareja, en tu empresa, ¿dónde duele? ¿Qué es lo que no está bien? ¿Qué es lo que te hace sentir incómodo? Míralo de frente. El segundo paso es comprenderlo. Para comprenderlo tenemos que dejar de preguntarnos ¿por qué me pasa esto a mí?
y entender para qué me pasa. ¿Qué puedo aprender de este momento? ¿Qué trae esto nuevo a mi vida? Y una vez que hayamos podido verlo, que podamos comprenderlo y hacerlo consciente, debemos reprogramarnos, porque todos tenemos ya un código instalado y seguimos muchos patrones. Pero podemos empezar a hacernos preguntas simples. Quizás no hace falta cambiar toda nuestra creencia, pero sí entender que debemos preguntar, ¿esta relación me sirve o ya no me hace feliz? ¿Qué vínculos tengo que construir para esto que quiero lograr? ¿Este proyecto me suma o ya no deja de ser un dolor de cabeza para mí todos los días? ¿Tengo ganas de levantarme el lunes para ir a trabajar? ¿Es esto parte de mi propósito? Y empezar a cuestionarnos nos va a hacer empezar a modificar ese código y empezar a reprogramar nuestra mente. El cuarto es iterar. Iterar es literalmente tomar acción, dar ese primer paso hacia lo que querés conseguir. Es como me pasó a mí cuando tuve que dar ese primer paso fuera de la clínica. Exponerte al mundo con esa nueva versión que creaste, con esa nueva versión que está en formación. El quinto es poder integrar todo lo que aprendemos en el proceso. De nada sirve hacer todo este esfuerzo, que con la gimnasia van a ver que después termina siendo automático, pero debemos integrarlo, debemos lanzar esa nueva versión al mundo. Acá podemos entender que hay versiones que son ideales. Esa es la que vamos a buscar, nuestra versión ideal. No vamos a buscar nuestra versión perfecta, porque somos humanos en desarrollo y constantemente vamos a estar en este loop y tratar de resolver situaciones nuevas y complejas. Las empresas que logran integrar lo aprendido, los países que logran integrar lo aprendido en los procesos difíciles, las personas que logran integrar lo aprendido en los momentos de dolor, son las que lideran el mundo. Ustedes hoy se llevan esta herramienta, que es simple pero extremadamente poderosa. Yo los invito a aceptar lo que les toca vivir, a aceptarse ustedes, porque cuando nos aceptamos somos tremendamente poderosos y nos ahorramos cientos de batallas, créanme. Dominar lo inevitable es convertirse en la versión capaz de transitarlo. Y si alguna vez lo pone la vida en una situación compleja, o si alguna vez alguien les dice que no van a poder con algo, mírenlos de frente y díganles lo que yo dije cuando me lo dijeron a mí. Por suerte, nunca fui tan obediente. Gracias.